libro Todos los indios, Nosotros los indios, de Hugo Blanco, que está aquí presente. Y con esto estamos dando inicio a la Semana Ambiental aquí en la Universidad Católica y al mes de la diversidad, en el que buscamos celebrar todas nuestras diversidades culturales, étnicas y también las ambientales, ¿no? Es un evento muy importante para nosotros, ¿no? Dar inicio con esto, como ha sido con el Pago a la Tierra, que se ha hecho hace unos momentos, ¿no? En el que es el Día Mundial del Ambiente, y también no podemos dejar de mencionarlo a 8 años del conflicto en Bagua, que ha sido un gran dolor para todos nosotros lo que sucedió en esa tragedia ese día, ¿no? Entonces, sin más, quería dar iniciado este conversatorio, ¿no? Esta presentación del libro, y dejo a Ivana Cárdenas de la que está moderando. Ah, sí, perdón, tenemos un video que vamos a presentar. ¿Te cuento un poco? Un segundito. Justo la semana pasada que hicimos la presentación con Hugo, digamos, sentíamos que no se podía hacer esta presentación si no se hacía hoy una conmemoración de lo que significó el baguazo. Entonces queremos comenzar con el video que pudimos grabar de una compañera que vino hace una semana justamente de la Amazonía, y que es una de las compañeras criminalizadas porque todavía no termina el tema de Bagua, todavía es un capítulo abierto donde todavía no se ha hecho justicia y todavía tenemos hermanos y hermanas de la Amazonía criminalizados por defender la tierra. Entonces esta compañera nos cuenta un poco de la situación en la que están en este momento, y luego sí damos paso a la mesa. Vamos a cumplir 10 años con la empresa minera Afrodita, que está extrayendo el oro de la cordillera del Cóndor. Y nosotros, respetuosos de las leyes, hemos luchado y hemos ganado, pero la empresa Afrodita no quiere retirarse del lugar. Parte de las estrategias, sabiendo de que solos no podemos, porque la minera tiene mucha plata, entonces dividirás y reinarás, como dice el nombre de este dicho. Entre alguna hora hay enfrentamiento, los que no quieren y los que sí desean lo ven como una opción del desarrollo y no ven la consecuencia futura. Lo que nosotros ahora contamos es un colectivo acá a nivel nacional, donde las organizaciones como Cooperación, a quien me ha contactado para estar acá en su oportunidad, está CAP, está IDL, está Entidad, está Foro Solidaridad, y SAIPE, que está en el local de Condorcanqui. Es un colectivo que rebota todo lo que nosotros reportamos, porque necesitamos la incidencia nacional e internacional, pero hay empresas también que están a favor a la empresa minera. Entonces, a nivel local tenemos mucho ataque, amenazas a los dirigentes, buenos representantes en este caso. A lo que va el año, yo tengo 5 denuncias penales hechas por la empresa Afrodita, como simplemente por representar y llevar la voz del pueblo, mayoría que no quieren la mina. Es un enfrentamiento legal, es un enfrentamiento comunicacional, si se puede decir, y la lucha interna en las comunidades que está sucediendo, pero hasta ahora la mayoría no desean. Es por eso es que el pueblo se está resistiendo, y yo estoy dispuesta a apoyarlo, porque no creo en el desarrollo limpio que dice traernos la mina, porque tenemos referencias como Madre de Dios, como se llama Río Corriente. Entonces, hasta ahora, en mi trayectoria profesional y en la trayectoria de lucha, no he visto en ningún sitio que una empresa haya flotado y que haya traído desarrollo sin contaminación. Los pueblos siguen más pobres que nunca, y su territorio y sus tierras ya ni siquiera pueden utilizar para siembra. Entonces, sabiendo eso, viendo eso, nosotros
no deseamos que nos pase lo mismo, porque es muy peligrosa de que sea explotado en la cordillera del Cóndor, porque ahí nace todas las quebraditas que al final forma Río Cenepa, ¿no? En ese caso con los hermanos Huantis estamos de acuerdo en la lucha. Sé que no es fácil y esperamos generar corriente de opinión favorable, que el pueblo no pide nada, simplemente pide respeto y que debe vivir tranquilos, ¿no? Que ellos quieren tener su buen vivir, como dicen, ¿no? Su modo de vida, con su pesca, con sus chacras, y que más bien el gobierno, en vez de apostar con la minería, que apueste con lo que es agropecuario, lo que es cacao, artesanía, que son las mujeres que estamos promoviendo, porque eso es lo que nos da nuestro territorio. Entonces hay desarrollos sin destruir el bosque, hay desarrollos donde nosotros creemos de que hay nuestro bosque que puede hacer inversión, lo que es turismo vivencial. Hay muchas cosas, en vez de apostar a una mina que nos va a traer solamente muerte en corto tiempo. Para mí recordar Hugo es recordar Baguazo, porque en esa lucha que fue tan horrible, en lo cual yo pensé que habíamos ganado, pero no sabía que la lucha empezaba. Entonces ahí Hugo apareció como un abuelo, como se puede decir, defensor del territorio, y que nos hizo sentir que no estábamos solos, ¿no? Y es triste a la vez porque Hugo lo conocí en pleno desastre inolvidable para mí. Entonces, al mismo tiempo, esperanza de que la lucha no es de nosotros nomás, sino hay personas que lucharon antes que nosotros naciéramos, y que había personas no indígenas que creían en la lucha. Entonces hay más gente, o sea, de colectividad, como él mismo dice, ¿no? Para mí aparece Hugo en la lucha social, que por primera vez Amazonía aglutinó pues por el desastre que sucedió, que nunca más debe pasar. Hugo apareció como una esperanza para mí. Bueno, ahora sí damos inicio a la mesa. Hola, buenas noches. Para empezar voy a presentar a Hugo Blanco. 82 años, dice, no es fácil resumir, efectivamente. Nací en Cusco, dice, en 1964. Como señala Eduardo Galeano en su libro Los hijos de los días, nací por segunda vez cuando, teniendo 10 años, me enteré de que un hacendado había marcado con hierro candente sus iniciales en la nalga de un indígena. Eso marcó mi vida, dice. Abandoné los estudios de agronomía que realizaba en La Plata, Argentina. Me convertí en obrero. Participé en la lucha en contra del golpe de Estado de 1955 en ese país. Volví a Perú a trabajar como obrero de Lima. Debido a la represión, volví a Cusco. Vi que el campesinado de la zona semitropical estaba luchando contra el latifundio. Me incorporé como campesino a esa lucha. Ante el ataque represivo armado de la policía contra el movimiento, la Asamblea Provincial de Delegados me encomendó realizar la autodefensa armada. En cumplimiento de esa tarea, tuvimos enfrentamientos con la policía. Me capturaron, pero la reforma agraria realizada por el campesinado fue exitosa. El campesinado se hizo dueño de las tierras, sin pagar un solo centavo y sin dejar un palmo de tierra a los campesinos. En el Tribunal Policial y en el Tribunal Supremo Policial y Militar pidieron la pena de muerte. Debido a la solidaridad nacional e internacional, en ambas instancias me sentenciaron a 25 años de prisión. El movimiento campesino por la reforma agraria se contagió a varios otros lugares. En vista del peligro de que la rebelión en el campo se extendiera a las ciudades, la burguesía industrial apoyó un golpe militar que hiciera una reforma agraria limitada.
como la solidaridad internacional continuó, se vieron obligados a decretar la amnistía para los presos políticos, para utilizarnos en su reforma agraria. Como yo me negué a ser instrumento de una reforma agraria no dirigida por el campesinado, el gobierno me deportó a México. Viajé a Argentina, donde me encarcelaron. Luego me deportaron a Chile. Allí me incorporé a la lucha obrera. Luego del golpe en Chile, el embajador de Suecia salvó mi vida y me dieron asilo en ese país. Me permitieron regresar a Perú, pero volvieron a deportarme. Realmente. Mis compañeros en ese país me pusieron como candidato a la Asamblea Constituyente. Antes de las elecciones me capturaron y me enviaron junto a otros opositores en un avión militar a un cuartel antisubversivo de la dictadura argentina. Era parte del Plan Cóndor, que era un pacto entre los dictadores militares de América del Sur para exterminar a la oposición. Afortunadamente, gracias a que se publicó la foto del avión militar peruano y la base antisubversiva argentina, no los asesinaron. Estando exiliado, fui electo a la Asamblea Constituyente con la más alta votación de la izquierda. Fui elegido diputado y luego senador. Usé esos cargos y se hubo para apoyar las luchas populares por los que la policía me golpeaba. Como consecuencia de eso se me rompió una vena en la cabeza y tuvieron que operarme. Denuncié que Noel, el jefe político militar de Ayacucho, era asesino, por lo que me suspendieron por 120 días sin goce de agua. La Comisión de la Verdad, nombrada por el gobierno de Valentín Paniagua, ha denunciado a Noel por múltiples asesinatos y la Fiscalía ordenó su captura. Él huyó a Lima y acá murió. Mi cuarto exilio, dice Hugo, fue voluntario, pues me enteré que tanto Montesinos como Senador Luminoso me tenían sentenciado a muerte. Continúo colaborando con las luchas populares. Ahora son fundamentales las luchas en defensa del agua y de la naturaleza. Mi lucha fue siempre por la igualdad social, no recuerdo. Ahora considero que hay un tema más importante, la supervivencia de mi especie. Cada día son exterminados especies vegetales y animales. Si continúan gobernando el mundo las empresas transnacionales, antes de 100 años más, la especie humana se extinguirá. De las múltiples formas en que el gran capital agrede a la naturaleza hasta el calentamiento global para exterminar a la humanidad. Con esas palabras, presentando a Hugo, damos por iniciada la presentación del libro y damos la palabra al compañero Hugo. No, pero dime. Está bien, faltando 5 minutos. Bueno, comencemos hablando del 5 de junio, pues, el Día Mundial de la Naturaleza, que con su humor fecundo, Alan García escogió precisamente ese día para matar a los defensores del medio ambiente en Bagua. Y ahí los indígenas habían tomado la carretera, habían bloqueado la carretera porque protestaban, puesto que querían dar sus tierras a las grandes empresas sin consulta previa, porque el convenio 169 de la OIT dice que cualquier cosa que afecte o que consideren que afecta a los pueblos indígenas hay que consultarles previamente. Y eso es ley peruana, porque el Congreso peruano lo ratificó. Entonces, ley constitucional peruana. Pero sin hacer caso de eso, él entregó, gracias al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, bueno, entregaba las tierras esas a las grandes empresas norteamericanas, ¿no? Entonces los indígenas cortaron la carretera, pues, ¿no? Ahí mandaron a el
el presidente, la ministra del Interior, Mercedes Arauz. Cabanillas, y el izquierdista Yude Simón, que era premier, mandaron pues a la policía represiva a que los matara, ¿no? Bueno, a que los reprimiera, a que limpiara bueno, no les digo que iban a matar, pero les dijo que reprimieran pues y que permitieran que circulen los carros, ¿no? Puesto que habían cortado la carretera. Bueno, estaban discutiendo y los nativos dijeron, bueno, está bien, mañana nos reunimos a las 10 y vemos a qué hora y cómo nos vamos a ir. Entonces estaban esperando que era a las 10 de la mañana del día 5. Pero a las 5 de la mañana comenzó el ataque por cielo y tierra, o sea, desde los helicópteros y los guardias que estaban ahí comenzaron a matar a los nativos, que estaban esperando que lleguen las 10 de la mañana para tener conversaciones sobre cómo se iban a ir, ¿no? Entonces, ahí fue una Santiago Manuín, que era apu de una de las comunidades, se acercó a los que estaban atacando con las manos en alto para que no creyeran que quería atacar, y le contestaron a balazos. O sea, se acercó él y lo balearon, lo tumbaron. Entonces la gente creyó que lo habían matado, ¿no? Y los que estaban en una base petrolera, que no habían permitido que los guardias tuvieran las armas, y ellos tenían las armas, ellos de rabia porque habían matado a Santiago Manuín, los llevaron al campo y los mataron, hay un mayor desaparecido, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí no dejaban salir a nadie, y los de Bagua, los de la población de Bagua, iban pues, si se enteraron de la balacera y fueron ahí a ayudar a sacar a los heridos, ¿no? Para llevarlos al hospital. Y había una mujer del poblado que estaba sacando a uno de los heridos. Un guardia le preguntó, ¿qué hace? Estoy llevando a este herido para meterlo al hospital. No, acá no hay heridos, dijo, sacó el revólver y lo ultimó al indígena, ¿no? Y no ha habido ningún nativo que haya sido llevado a un hospital por un policía. No ha habido ningún muerto nativo que haya sido llevado a la morgue por un policía. Los que fueron llevados a la morgue y a los hospitales los que llevaron fueron los vecinos de Bagua Chica, que queda ahí cerca, ¿no? Ellos fueron los que alcanzaron a sacar a los heridos, los llevaron a los hospitales, bueno, y a los muertos pues los llevaron a la morgue. Pero ningún policía ha llevado ningún herido a un hospital, ni ningún muerto a la morgue. A la morgue, ¿no? Y como estaba rabiando la gente de Bagua por lo que hizo el gobierno, atacaron el local del APRA en Bagua Chica. Entonces la policía también mató a los pobladores de Bagua Chica, entre ellos un niño, ¿no? O sea, no solamente nativos. ¿Y qué hicieron con los nativos? No dejaban que saquen a nadie. Yo fui un mes después, porque el 5 de julio se realizaba una reunión ahí en el local de la Curva del Diablo. Entonces fui a la Curva del Diablo. Ahí nos dijeron los vecinos que habían ido a sus casas, a las casas de la gente que vivía por ahí, que no eran nativos, a refugiarse algunos nativos. Entonces los policías entraron a las casas
y nativos que veían lo sacaban, lo mataban o si no lo llevaban vivo a la curva del diablo y ahí lo liquidaban, ¿no? Y al mes vi que había 1 kilómetro cuadrado quemado. O sea, estaba quemado el patrón. ¿Qué pasó? Que no dejaron que, bueno, impedían que sacaran o no pudieron impedir que llegaron a sacar algunos heridos, como digo, y algunos muertos, pero el resto los apilaron ahí y les metieron fuego, rociándolos con petróleo a los cadáveres, ¿no? Y en bolsas de polietileno los metieron junto con piedras y los lanzaron al río Marañón y al río Comamba, de ahí cerca, ¿no? Entonces, han habido como alrededor de 200 muertos. Oficialmente sí hay 10 nativos muertos, y eso también repite, Pizango, y repite también hasta Santiago Manuín, pero Santiago Manuín estaba inconsciente. Yo fui a visitarlo al hospital de Chiclayo y no me dejaron entrar, pero unos guardias republicanos que simpatizaron conmigo me dejaron que entrara, lo vi, pero no se podía hablar con él, estaba con oxígeno, estaba inconsciente, ¿no? Y entonces, bueno, yo como lo vi tan mal, quería que lo trasladen a Lima, pues entonces me declaré en huelga de hambre exigiendo que lo trasladaran a Santiago Manuín, a Lima. Pero su hijo se me acercó y me dijo, por favor no haga huelga de hambre, mejor lo van a atender acá que en Lima, a mi papá. Y bueno, pues entonces no hice huelga de hambre y hablé con los cirujanos y verdaderamente ellos dijeron, verdaderamente acá lo vamos a atender mejor que en Lima, y verdaderamente le salvaron la vida, ¿no? O sea que Santiago Manuín no ha visto, pues no sabe como digo, me invitaron a que vaya a una comunidad y fui, tenía que ir a la comunidad, hablé con el abogado de los campesinos ahí y él me dijo, tienes que pedir permiso a la directiva de Bagua. Pero sí soy invitado, aunque haya sido invitado, anda y pide permiso. Yo fui, pedí permiso, me dieron permiso por escrito y verdaderamente tenían razón, porque cuando íbamos en el carro nos paró la guardia campesina de ahí. A ver, documentos, ¿a qué edad usted? Y mostré la autorización que me habían dado los de Bagua, me hicieron así, pasé allí y ahí me contaron que al que denunciaba la desaparición de algún familiar, le iniciaban juicio por ataque a fuerza armada, por eso no podían denunciar. Y también vi que había allí heridos, ¿no? Había logrado escapar, ¿no? Entonces, fue así. Y había un puesto policial ahí. Compañeros, no podemos ir a la ciudad porque como hemos denunciado que hay un familiar, nos han seguido juicio por ataque a fuerza armada y no podemos ir a la ciudad. Y vi que había un puesto policial ahí. Le dije, pero ¿y cómo? ¿Y los del puesto policial no lo saben? No, los del puesto policial desde el 5 de junio no vienen, están ganando sueldo pero no vienen, o sea, tenían miedo de ir los guardias ahí, ¿no? Entonces, bueno, hay como 200 muertos, ¿no? Hay gente que ha afirmado eso, ¿no? Todo esto que ha averiguado, ha habido como 200 muertos allí. Pero los procesados son los indígenas, no son los asesinos, ¿no? Ni la que era ministra del Interior, ni Alan García, ni el izquierdista Diego de Simón, ellos no, ellos son elegidos por la gente.
Y claro, yo decimos también va a pedir que nuevamente le elijan como presidente, gobernador regional de Lambayeque. Y así es, pues. Bueno, eso es lo que sucedió en Bagua, ¿no? Acá lo que les he repartido es lo que tengo en el libro sobre Bagua. Y al principio confirma nuestro terror, dice, porque al final del anterior, la nota estaba al final del anterior capítulo, como se estaba presentando la candidatura de Alan García, bueno, escribí que teníamos terror de que siguiera matando gente, ¿no? Como había matado en Pucallpa, donde está mi casa y me mata a mí, ¿no? Me hizo secuestrar. Yo estaba había ido había un paro ahí, yo como dirigente de la Confederación Campesina del Perú pedí que me mandaran ahí a Pucallpa y bueno, después reprimieron y yo estuve alojado en una habitación, entonces fueron golpes en la puerta, yo sabía que era la policía y que si no abría iban a romper. Abrí y me agarraron encapuchados o con la cara pintada de negro, me sacaron a golpes, me vendieron la cabeza y me llevaron al cuartel de policía, ¿no? Y me tenían ahí arrodillado, no dejaban camiseta, cuando me cansaba no dejaban camiseta en mis rodillas, a patar me hacían levantar. Afortunadamente un campesino había visto que me detuvieron, telefoneó inmediatamente a la CCP y de la CCP telefonearon inmediatamente a la Secretaría General de Amnistía Internacional en Londres. De ahí comunicaron a todas las bases que había que hacer una acción urgente y de todas partes comenzaron a llegar pedidos por mi libertad antes de que esté 2 horas preso. Entonces ya no podía hacerme desaparecer, ¿no? Porque lo que quería era, bueno, que sea un desaparecido más, ¿no? Y me acusaron de que sí, de que me había encontrado con armas, que me había encontrado con explosivos, etcétera, etcétera. Me trajeron acá a Lima y en Lima el juez me preguntó, ¿y estaba el fiscal presente? Bueno, si estaba el fiscal debe ser alguno de los encapuchados que me golpeaban, ¿no? Entonces él ordenó mi libertad, pero como él no quería que esté libre Alan García, me mandó nuevamente a Pucallpa, ¿no? Bueno, pero es largo de hablar todo eso. Bueno, el libro trata de las luchas donde he participado, ¿no? Fundamentalmente, entre otras cosas, bueno, y de otros temas también, pero el capítulo es Pucallpa y Bagua, el capítulo de esa cabeza. Y lo de Pucallpa escribo al final y digo, porque era candidato Alan García, ¿no? Y digo, pero la gente va a votar nuevamente por él, y verdaderamente nuevamente votó por él, ¿no? Entonces dije, bueno, va a continuar matando gente, ¿no? Y verdaderamente, pues, después de Pucallpa, en su siguiente periodo mató a la gente de Bagua, ¿no? Bueno, ahí yo señalo, como decía la compañera, que hay un asunto más grave. Bueno, yo he luchado siempre por la igualdad social, ¿no? Pero ahora hay un asunto más importante que es la supervivencia de mi especie, porque ahora la amenaza es la continuación de la especie humana. Las grandes empresas transnacionales, que son las que gobiernan el mundo a través de cualquier presidente, puede ser Kuczynski, puede ser la Keiko, puede ser Alan García, puede ser Ollanta, cualquiera, pero son las grandes empresas transnacionales las que gobiernan. Ellos también tienen garantizadas a las mayorías parlamentarias
dejan que esté la izquierda, porque sí, somos democráticos, no es culpa nuestra que no puedan convencer a sus compañeros parlamentarios, pues dejan que haya la izquierda, pero minoría, pero ellos tienen pues en sus manos los gobiernos, las mayorías parlamentarias, los poderes judiciales, las fiscalías, el ejército, la policía a su servicio, ¿no? Entonces, tienen, y cuál es la política de ellos. Ellos no quieren atacar a la naturaleza, las grandes compañías, no dicen vamos a atacar a la naturaleza, no. Tienen un mandamiento sagrado, cómo ganar la mayor cantidad de dinero posible en el menor tiempo posible, ¿no? Y si para eso atacan a la naturaleza, bueno, mala suerte, pues sí es un resultado colateral pues que nosotros buscamos, pero tenemos que cumplir con nuestro mandamiento sagrado, que es cómo ganar más dinero en el menor tiempo posible. Y por eso pues ahora por ejemplo hacen la minería a cielo abierto, acá en el Perú, ¿no? En la sierra fundamentalmente, que es un ataque a la naturaleza. Antes habían vetas de cobre, de plata, de oro, entonces la gente sacaba las vetas, la calentaba y usaba el metal, eso no hacía daño a nadie. Después vinieron los españoles y metieron mercurio. Por eso Huancavelica es el departamento más pobre del Perú, porque de ahí sacaban el mercurio. Y metían a los adolescentes a las minas y salían ya cuando estaban muertos, porque defecaban, comían y dormían ahí adentro de la mina, y cuando estaban muertos sacaban. Por eso es que algunas madres mataban a sus hijos para que no sufrieran eso, y algunos adolescentes se suicidaban. Y debido a eso, esa fue una de las causas del levantamiento de Tupac Amaru. Después del levantamiento de Tupac Amaru, bueno, dejaron de hacer eso, claro, hacían otras cosas, prohibieron que se hablara el quechua, etcétera, etcétera. Pero bueno, digo que antes había barras, vetas de oro, de plata, sacaban las vetas y calentaban y eso no hacía daño a nadie. Pero después, ahora ya no hay vetas. Entonces tienen que volar 4 toneladas de roca para sacar 1 gramo de oro. Y así les es rentable. ¿Y cómo sacan ese gramo de oro? Usando mucha agua con cianuro. Esa agua ya no puede ser bebida por la gente, ni usada para lavarse, ni para nada. Está envenenada con cianuro. Tampoco puede ser usada para la agricultura ni para la ganadería. Entonces, la minería en cielo abierto es una lucha tremenda contra la naturaleza y por lo tanto contra la naturalidad, contra el campesinado. Y bueno, hay otro ataque que es la agroindustria. Ellos practican el monocultivo, a diferencia del pequeño campesino o la agricultura familiar que trabaja la rotación de cultivos. Por ejemplo, este año siembra habas que chupan el nitrógeno del aire, lo llevan a las raíces, y al año siguiente siembra papas que aprovechan ese nitrógeno, ¿no? Pero ellos no, lo mismo, la variedad más productiva de la especie más productiva año tras año lo mismo. Y como saben que están empobreciendo el suelo, fertilizante químico que mata más el suelo, y usan insecticidas y herbicidas que matan la naturaleza e inclusive envenenan a los trabajadores de la empresa o a los campesinos cercanos, ¿no? Entonces están matando la naturaleza. Y después, bueno, saben que por más fertilizante que metan, van a matar el suelo cultivable, pero no les importa, porque después irán a matar el suelo cultivable en Asia, en África, en Oceanía, en cualquier parte, como son grandes empresas transnacionales, no les importa. Y entonces, además, quitan el agua
de nosotros, porque esa agua, la pequeña agricultura la usa para alimentarnos de forma sana a los peruanos, pero ellos cultivan alcachofas y espárragos que chupan mucha agua para mandar a Europa y a Estados Unidos. Entonces, bueno, ellos son enemigos del pueblo peruano, porque nos privan del alimento, inclusive. Entonces, esos son los ataques. Y bueno, y el petróleo, pues que envenena los ríos de la selva y los niños tienen que bañarse en agua con petróleo y además mata a los peces de los que alimentan a los peces. Bueno, eso es lo que está haciendo las grandes empresas, las empresas transnacionales que ahora gobiernan el mundo, están matando la naturaleza. Y con solo el calentamiento global, sin hablar de los otros ataques a la naturaleza, la especie humana no va a vivir un siglo más. Entonces por eso ahora lucho por la supervivencia de mi especie, ¿no? ¿Por qué se produce el calentamiento global? Recibimos la luz y el calor del sol. La Tierra debe devolver una parte de lo que recibe, pero no puede devolver todo lo que debiera devolver debido a los gases de efecto invernadero, que son el anhídrido carbónico, el metano, y bueno, también derivados del nitrógeno, etc., ¿no? Entonces, ese calor que se acumula acá, si llega a 2 grados de la época, 2 grados más de la época preindustrial, va a ser el desastre. Esos huaicos que han habido, los inviernos crudos que hay en Estados Unidos, los veranos cálidos que hay en Francia, etcétera, etcétera, son producto del calentamiento global, como los huaicos que han habido acá, todos los desastres, que llueve cuando no debe llover y cuando debe llover no llueve, todos esos son desastres. Bueno, volviendo a lo de Bagua, hubo gran solidaridad. Hubo movilizaciones acá en el Perú y también en otras partes, ¿no? Hacia las embajadas peruanas. Y acá había no sé cuántos policías mandaron, acá está la cifra, para que reprima la manifestación. Hubo una gran manifestación en Lima y vi que un guardia estaba llorando. Eso me emocionó. Y a propósito de eso quiero mencionar algo. Los policías y los soldados, que son el instrumento de la represión para matar a los pueblos, están también formados por gente pobre que quiere ganarse la vida y que no encuentra otro trabajo. Y les voy a contar algunas experiencias que tengo. Cuando a mí me apresaron, debían haberme mandado a la cárcel de Cusco. No me mandaron a la cárcel, me mandaron al cuartel de Cusco. Y ahí me cuidaban algunos policías, ¿no? Policías de una comisaría. Hasta que, estando en la comisaría, a uno de ellos se le cayó una fotografía mía autografiada. Bueno, ahora lo vamos a fregar a ese. Le vamos a mandar a la DOES, o sea, a la Policía Especial Represiva que hay, a la que mandaron a Bagua también. A ellos que lo perseguían para matarlo, a ellos los vamos a mandar. Yo dormía con sentinela de vista, o sea, durmiendo yo ahí con luz y los guardias mirándome, ¿no? Entonces ya estaba acostado yo cuando llegaron los de la DOES. Los 22 comandantes se llamaban esa. Me dijeron, ¿tú eres Hugo Blanco? Sí. ¿Sabes que te perseguíamos y que si te veíamos te matábamos? Así que malo, yo solo les hubiera tirado florecitas. Ahí se mataron de risa y comenzó una relación muy estrecha con ellos. Ellos dejaban pasar mis visitas. Estaba prohibido tomarme fotos y ellos mismos me tomaban las fotos. La mamá de mi nieta la traen en brazos y tu mamá decía, mis amigos tomos. Entonces, así, hasta que, bueno, y
cuando tenía un cuarto de hora para tomar el sol. Entonces yo y los guardias estábamos rodeados de soldados. Y recibí una pelotita que tiró un soldado. Entonces después yo vi la pelotita y decía: Hugo, nosotros somos campesinos, estamos contigo. Entonces, bueno, hasta que, ¿qué pasó? Que el fotógrafo a quien mi familia había llevado para que desarrollara las fotografías, él llevó eso a los jefes policiales. Entonces los cambiaron, a los de la policía represiva, que los cambiaron y mandaron a la caballería para que me cuide. Todo esto en un mes. Entonces, no sé qué le pregunté a uno de la caballería, no me contestó y le dije: señor, estamos entre gente civilizada, yo soy su prisionero, usted es mi guardián. Estoy preguntándole esto, por favor contésteme. Parecía que se le saltaban las lágrimas a los ojos y me dijo: nos han prohibido cruzar una sola palabra con usted. Entonces ese es el terror que tienen a las bases. Y todo eso en un mes, ¿no? Después me mandaron a Arequipa y habían dejado pasar un documento político los guardias. Entonces yo estaba temblando porque el sargento me dijo: acomoda sus cosas. De que, bueno, yo temblaba de que el coche hizo no por mí ni como camarada, sino por los guardias, ¿no? Entonces el sargento que me recibió en Arequipa, me llevaron a Arequipa, no sé por qué, bueno, el demócrata Belaúnde Terry pues hizo que en vez de la cárcel de Cusco estuviera en la cárcel de Arequipa, incomunicado totalmente, casi completamente, ¿no? Solamente podía recibir visitas de mis parientes más cercanos con un sargento escuchando ahí la conversación. Entonces yo estaba temblando por el documento, ¿no? Entonces había unos libros también que mi hermano me había llevado, comencé a meterle el libro al sargento: no, esos libros han entrado con permiso de la guardia. Pero a mí lo que me preocupaba era el documento. Vi que el guardia abrió el documento, vio que era un título subversivo y lo metió entre la ropa. Y cuando el sargento le preguntó: no hay nada, no hay nada, ¿no? Entonces por eso yo siempre confío en el de grado más inferior, ¿no? Y en Arequipa también los guardias me decían: nos dan charlas anticomunistas. Yo les daba, hoy día de que les hablaron de esto, yo les daba la contracharla. Entonces después no sé qué me olvidé. No sé qué le dije al capitán de algo que no debía saber, pero que sabía. Me tenían aislado completamente. Y eso es, bueno, es contra la ley, pues, porque un inculpado es un presunto inocente y no debe recibir ningún castigo, ¿no? Y entonces no sé qué le dije al capitán de algo que no debían saber. Ya. Entonces me dijo: bueno, infórmeme, les dijo a los guardias. Le informaron, no sé de qué se olvidaron informarle. Entonces les digo: carajo, yo no pido que me informen más que a Hugo Blanco, pero informen bien por lo menos lo que le informan a él, ¿no? Entonces, así es. Mandaron ellos se me quejaban de los abusos que cometían los oficiales y yo escribía a mano eso, les daba a ellos y sacaban ellos el boletín y el guardia que lo sacaban a máquina y lo leían así en grupos hasta que cayó uno de esos y bueno, y dieron de baja a 2 guardias. Después llegó un contingente de Lima de guardias republicanos. ¿Y a dónde estarán mandando? ¿A Bollendo? ¿O a dónde? Y a todos los que estaban en servicio le dijeron: a ver, agarren sus cosas. Y al bus. Y de ahí los mandaron presos al cuartel del Potao de Lima, ¿no? Y el periódico salió: sí, quisieron hacerle jugar a Hugo Blanco, era falso. Lo que pasa es que eran cordiales conmigo. Por eso yo les digo que siempre hay que pensar que la persona de un guardia no es mala, ¿no? El Sendero era loco, por eso lo mataba al guardia por ser guardia y al soldado por ser soldado, ¿no? Entonces, bueno, es eso. Bien,
No hay tiempo para hablar más, pero ya los que dicen, bueno, acá tienen el capítulo sobre Bagua, ¿no? Y esto está después del capítulo que hay sobre Pucallpa, que es otra masacre de Alan. Bueno, entonces, bueno, ahí terminaría. Como digo, ahora lucho por la supervivencia de mi especie. Hasta el último respiro en mi vida voy a seguir luchando por eso, contra el calentamiento global, porque 100 años más que gobiernen las empresas transnacionales, no va a haber ya humanidad, por solo el calentamiento global. Eso es todo. Ahora quiero presentar al hermano Lenin Inti, él es líder Huampi, que nos ha visitado hoy día y bueno, que nos cuente un poco sus impresiones sobre el libro y sobre el Bagua, ¿no? Bueno, a todos buenas noches. Mi nombre es Lenin Pismiño. No soy guapis, soy aguaruno. Gracias a la invitación y al doctor acá, Hugo Blanco, Pedro Blanco, y a todos, que para mí es un gusto estar al lado de ellos, y la invitación de la universidad, ¿no? Y la comitiva que organiza este evento. Bueno, en primer lugar, ya que el libro se trata del baguazo, cuando estaba entrando vi estos fotos y ya era como para mí recordarlo como si estuviera ayer, porque en esos momentos yo estuve con todos mis hermanos, mi hermana estuvo. Lo que pasa es que los indígenas tenemos una cosmovisión muy distinta a lo que muchos deben tener. En la relación entre el bosque y el monte, con el hombre, y nosotros creemos que el monte es donde están los espíritus de nuestros ancestros. Entonces, cuando salieron decretos negativos en ese entonces que afectaban hasta el territorio de los pueblos amazónicos, nosotros desde Tradicel nos llamaron, sobre todo el movimiento amazónico Aguaruna y los Mapis, decidimos hacer una protesta, porque diálogos ya lo hemos tenido, pero un diálogo no se puede llamar donde tú y yo nos sentamos, pero la intención es donde uno de las dos partes pretende imponer sus ideas. Y entonces solamente te utilizan para foto y publicar de que hubo diálogo. Pero tus ideas, tus propuestas no sirven para ellos. Entonces no había otro medio, entonces salimos a las calles a reclamar, ¿okay? No hay otro medio. Tuvimos más de 90 días a nivel nacional, ningún periódico ni televisión sacaba. Pero el 5 de junio por la mañana ya los policías estaban ahí, eran bastante lo que vieran. Pero decidimos regresar el 5 de junio, día 4 de junio para la mañana, ya 5 de junio, 3 de la mañana. Me acuerdo yo, mi hermano, yo tenía 3 años. Entonces mi hermano dice, no, tú eres último, tú eres el último de los hermanos. Entonces tú tienes que estar atrás. No, le digo, no, yo tengo que estar atrás. Entonces me dice, no, tú debes dormir lejos. O sea, decimos, no, o sea, los mayores, los reservistas, los jóvenes y los más jóvenes estamos atrás. Entonces, lo que pasa es que ya nosotros conversamos con el comandante, donde decíamos, no, nosotros nos sentamos mañana. Entonces, pero la policía quería de repente demostrar que ellos, con la medida preventiva que ellos no tienen planeado, nos han expulsado, ¿no? O sea, eso querían vender. Entonces, nosotros por la mañana, hubo alguien paró por puente, ¿no? Esos petones, ¿no? Pero nosotros ya son 4 de la mañana y vamos a regresar. Justo ahí había vigilantes y revientan, decía, de nuevo puente, ¿no? Porque la policía nos estaban dando, estaban cercando.
Entonces los dirigentes al toque se reunieron y dijeron, no, pero nosotros no hemos quedado con ellos, sí, nosotros hemos dicho que hoy día en la mañana nos retiramos. Entonces dijeron, no, acá la idea es que nos van a meter bala o palo, no sé, ¿no? Pues, ¿qué hacemos? No, hay que aguantarnos, hay que reunirnos y aguantarnos hasta que amanezca, porque hay que se la mañana. En eso, ya como éramos varios, entonces, o sea, vean ustedes esa foto, no son, o sea, son plásticos. Dormían otros, dormían ahí en el piso, en la carretera. Entonces, viene, ataca a la policía, pues ya hay otros que gritan, nos ataca la policía. Entonces la gente empezó a correr, porque a esa hora ya la nube se llena y no se podía ver. Entonces, con el amigo que estaba allá, yo también salí corriendo, ¿no? Pero yo no sabía por dónde correr. Entonces, ahí es cuando nos empiezan a disparar. Entonces Santiago Manen era el líder de todos, más o sea, que representa a todos viejos, ¿no? Entonces, nosotros estamos ya queriendo regresar, pues, ¿no? Entonces, no, nos estamos buscando, nos están disparando. En eso es cuando a él le cae mal. Cuando como decía el líder, o sea, había unos servicios jóvenes que estaban cuidándolo ahí. Pues, no, ya no están matando. Es que lo que pasa es que en el mundo de movimiento, o sea, la costumbre o la cosmovisión indígena guaruna, si alguien mata a mi pariente y tú tienes un hermano que está cerca por ahí, o sea, arreglamos con él. Entonces, como ya había en la empresa petrolera, había 25 soldados que ellos habían tomado como rehenes, pero la gente que tenía ahí a ellos no tenía la intención de tal. Lo que pasa es que ellos, porque las balas pasaban, pues, o sea, recordar es fácil. Una cosa es la que pongas la que dentro de otra. Cuando las balas corren, escuchas pasaban, sueño. Entonces, no sabes si pensar en Dios o en el diablo o no. Pero cosa que tienes que salvar. Eso es cuando ya, ¿no?, que Santiago está muriendo, lo han matado. Entonces, o sea, en reacción a eso, en respuesta a eso, es cuando lo que sucede, ¿no?, en el pozo petrolero. Pero muchos nos han satanizado como movimiento indígena, como los indígenas salvajes, los de Rotterdam, que no comen, dejan comer, trabajan, todo eso, ¿no? Pero lo que pasa es que lo que ellos no entienden, o hay muchos, sea profesionales o políticos que no entienden la cosmovisión del mundo indígena. ¿Cuál es? Que ellos creen que la tierra está hecha para explotar. Pero nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que los descendientes que siguen después de nosotros tenemos que dejar esas tierras aseguradas. Nosotros no queremos lotizar como lo que sucede acá, ¿no? Tú tienes 20 metros por 20, tienes tu título, puedes vender, hipotecar o lo que quieras hacer. Pero, o sea, hacer eso para nosotros es debilidad, porque la gente no está capacitado como para administrar de esa manera. Es por eso que el título son colectivos. Ahora, o sea, la lucha continúa para nosotros. O sea, cada año que cumple el 5 de junio, para nosotros los indígenas es un día de reflexión, un día de a los jóvenes, ¿no? Tenemos que prepararnos. No hay otra forma, o sea, con la fuerza, con la violencia no se puede, ¿no? Pero con la inteligencia sí se puede. Entonces, para nosotros y para los dirigentes, líderes, es, o sea, prepararnos más, porque este gobierno ha sacado más decretos en contra de los afectando pues, el territorio amazónico. Hay proyectos para hacer carretera, hay proyectos de concesionados para hacer petróleo, oro, ¿no? Entonces nosotros estamos luchando cada día en contra del Estado, no, o sea, en contra del Estado no, en contra de los abusos que las empresas hacen.
Pero la idea es que acá el movimiento amazónico siempre va a existir, nosotros vamos a existir. Entonces, gracias por la invitación. Para terminar, digo que donde hay un pueblo amazónico con derechos, siempre va a haber un bosque para el mundo. O sea, nosotros, eso es nuestro lema, que nosotros continuamos para lograr eso. Entonces, muchas gracias, un gusto haber estado acá. Y que ustedes también, bueno, yo les veo que están más enfocados en este tema y sigan adelante, de repente más adelante podemos seguir trabajando. Porque hay poblaciones y movimientos amazónicos acá en Lima y todos estamos dispuestos para poder trabajar y nosotros sí podemos. Gracias. Y ahora voy a presentar a Pedro Franque. Pedro es economista e investigador acá de la universidad, ha trabajado en el Estado, ocupado cargos como de director ejecutivo de FONCODES, coordinador de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, además ha sido gerente general de salud y en la sociedad civil ha sido coordinador nacional del Foro de la Sociedad Civil, Foro Salud. Pedro, 10 minutos, tenemos solamente tiempo hasta las 8, entonces vamos a correr un poquito. Ok, buenas noches, muchas gracias, un gusto estar aquí. Hugo Blanco presentando, conversando sobre su libro. Lo primero a comentar es, como que él bien ha dicho ahorita, me parece que el gran tema, un gran tema es este tema sobre la sobrevivencia de la especie. Y nos estamos discutiendo esto en un momento en el cual, como ustedes saben, Donald Trump hace 2, 3, 4 días ha dicho que se retira del Acuerdo de París, que es un, a mi juicio, débil, con pocos avances, defectuoso acuerdo internacional para tratar de frenar el calentamiento global. Pero Trump simplemente, lo poquito que había de avance, digamos, a nivel internacional con el Acuerdo de París, simplemente lo ha desconocido. Efectivamente, ha puesto como jefe de la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos, de Environmental Protection Agency, a una persona que cree que el calentamiento global es una... no solo lo desconoce, cree que es un engaño urdido especialmente para quitarle la supremacía a la manufactura norteamericana. Y entonces estamos en una situación un poco, no sé si delicada, ¿no? Hay una discusión internacional ahorita, pero lo cierto es que Estados Unidos son, no sé si el primero o segundo emisor global, desde lejos el emisor de gases de efecto invernadero en términos per cápita más grande del planeta. Me parece que lo que leí hace poco, que Estados Unidos hoy son el 5% de la población global, pero tienen el 15% de las emisiones globales. Porque Trump ha tenido la raza, vamos a decirlo así, ¿no?, de decir que el Acuerdo de París es negativo para los Estados Unidos, porque pobres Estados Unidos habían salido pésimo en el Acuerdo Internacional de París, ¿no? Pero lo cierto es que los Estados Unidos tienen una emisión de gases de efecto invernadero que es de las más altas por persona del mundo y tiene una acumulación de gases mucho mayor todavía, porque todos los años de utilización indiscriminada de los combustibles y el carbón genera una emisión que es mucho mayor que la del Perú o de la mayor parte de los países en desarrollo, ¿no? Ahora, esto efectivamente nos pone en una situación y en una discusión particular. Como digo, a mi juicio, mi evaluación del Acuerdo de París era que era más bien débil, ¿no? Que no tenía mecanismos fuertes para poder imponer o asegurar una reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, pero era lo único que teníamos. Los países estaban obligados a señalar unos planes y unas metas a futuro, había un intento de controlar el calentamiento global. Hoy es como el principal país del planeta, digamos, el principal emisor del planeta ha decidido que eso es un invento y que no va a ser ningún caso y que va a, en la práctica, promover, ¿no?, la mayor utilización del carbón y del petróleo, de los combustibles fósiles, que son una de las grandes efectos, digamos, ¿no?, que causan el efecto invernadero, ¿no? Entonces, digamos, aquí hay un tema del cual efectivamente es un tema planetario, ¿no? Estamos todos los habitantes del planeta afectados por esto, en realidad algunos más que otros, porque efectivamente hay algunos territorios que son islas que van a desaparecer. Hay el peligro de que la Amazonía tenga un proceso de desertificación. Los estudios internacionales indican que el calentamiento global puede tener un efecto de desertificación, pérdida de superficie boscosa en las zonas amazónicas. En fin,
la situación tiene sus complicaciones y el Perú, algún estudio dice que el Perú va a ser el tercer país más afectado del mundo por causa del efecto básicamente sobre el agua, porque la gran población del Perú vive en la costa, vivimos del agua que cae en las montañas y que se acumula en los nevados que vayan visitando de una vez los nevados porque dentro de 15 años van a ir desapareciendo. En realidad los cálculos internacionales son que ya en unos 10 años van a desaparecer todos los hielos permanentes debajo de los 5.000 metros. El Perú tiene hielo permanente más arriba, así que ahí tenemos ahí un rato. Pero digamos, varios de nuestros nevados van a ir desapareciendo. En fin, creo que es un primer gran tema que me parece interesante, la reflexión de Hugo Blanco y de Lenin respecto de la identificación de la lucha indígena con la defensa del medio ambiente, ¿no? Por lo menos muy clara en el caso del Perú, en el caso de las poblaciones indígenas, en particular por la defensa del bosque amazónico, que como sabemos es un sumidero de gases de efecto invernadero, que incluso a nivel internacional se habla de mecanismos de financiamiento para pagar por mantener el bosque, etcétera, cosas que no se terminan de hacer realidad, ¿no? Y que terminan en realidad en una serie de empresas que transan con ese tipo de negocios, pero digamos, ahí me parece que es un tema muy interesante, ¿no? O muy fundamental de hablar hoy, ¿no? Ahora, yo quería plantear esta pequeña reflexión, aparte de resaltar este tema, con otro tema, ¿no? Que me parece que está ahí presente, pero no termina de estarlo, diría, en la reflexión, la discusión ahora, que es el tema, podemos decirlo, de la interculturalidad, o si se quiere, del respeto y el diálogo entre las distintas culturas y distintos saberes que hay en el mundo, ¿no? Un elemento que está atrás de las acciones políticas, ¿no? En el cual luego reflexioné un poquito, pero me parece que es claramente un gran tema también mundial, ¿no? También internacional, ¿no? El mundo camina hacia durante muchos años ha caminado en un sistema de dominación creciente, una determinada cultura, de alguna manera aplastando, subordinando, subyugando, si se quiere, matando otras culturas. De hecho, digamos, en el mundo me parece que hoy hay 6.000 lenguas, de las cuales, si no me equivoco, algo de 2.000 están en peligro de extinción. El Perú ya ha tenido una buena cantidad de lenguas que ya se han extinguido, y varias, como 20, que ya están prácticamente condenadas a la extinción. Me parece que el registro actual de lenguas indígenas en el Perú es 47 o 49 lenguas indígenas. Por decir algunas cifras, algún elemento cultural, digamos, ¿no es cierto?, que parece más fácilmente identificable, claro, que es el idioma, pero desde luego el tema cultural incluye cosmovisiones, implica una visión de las plantas, de los componentes de la biodiversidad que están en el medio ambiente, y creo que, como digo, aquí hay un segundo tema, ¿no? Queremos un mundo, no sé cómo decir, unicultural, occidentalizado, donde desaparezcan los otros saberes, los otros conocimientos, las otras culturas, las otras formas de ver el mundo, o queremos un mundo y un Perú, digamos, intercultural, plural culturalmente, tal vez con un diálogo de saberes, pero en lo cual también, sobre todo, hay un primer elemento que es el elemento de respeto, ¿no? Me parece que para comenzar el diálogo hace falta un elemento de respeto, ¿no? Y en el Perú, y en muchas partes del mundo, pero en el Perú claramente hay una falta de respeto hacia las culturas en realidad originarias, históricas del Perú, ¿no? Que se consideran subordinadas, malas, negativas, tontas, perros del hortelano, en fin, no dignas de aprecio, como querramos decirlo, ¿no es cierto? A mí me parece que este es un elemento interesante a discutir, ¿no? Es un elemento que me parece que el mundo de hoy tiene una cierta complejidad, ya que estamos discutiendo el tema, porque al mismo tiempo que me parece una barbaridad que Trump saque a Estados Unidos de la Acuerdo Internacional de París, me parece claro que estamos en un tránsito que va a ser complejo, difícil, no sabemos a dónde nos lleva, de un mundo bastante unipolar, muy dominado por los Estados Unidos en los últimos 30 años, claramente, de la ley del muro de Berlín, digamos, sin discusión dominada, ¿no es cierto?, por los Estados Unidos, a un mundo en el cual Estados Unidos es, decir uno más es un poco exagerado, ¿no? Pero en el cual claramente hoy en la discusión internacional pues hay una potencia emergente que es China, y hay otros centros internacionales de poder, no necesariamente mejores, pero distintos, ¿no?, que de alguna manera imponen una pluralidad. Lamentablemente la política de China hacia sus propios pueblos indígenas no ha sido nada favorable, digamos, ¿no? No se han caracterizado la política del gobierno chino en los últimos años por ser, digamos, respetuosa, promotora del diálogo intercultural, sino más bien
de imponer la cultura dominante Han, ¿no? Y el idioma dominante frente a los otros idiomas. Pero, en fin, eso es una parte de la realidad. También hay en China, no sé cuántas, creo que 100 y tantas nacionalidades, algunas con millones de personas, o sea, con una cantidad de población mucho más grande que la peruana, en realidad, y ojalá que eso lleve a repensar un poquito, ¿no? Me parece que ahí hay un segundo gran tema que me parece que está atrás de la lucha de Hugo Blanco, que no está tan explícito, que es esta reivindicación cultural y lucha por un respeto, ¿no es cierto?, por una defensa de la propia cultura y por un respeto a la cultura y tal vez por un diálogo intercultural, ¿no? Me parece que es un tema en el cual veremos qué pasa, pero me parece interesante. Y aquí, hablando de diálogos interculturales y de diversidad, la Universidad Católica hoy vive, como siempre, su propia realidad, siempre a la vanguardia, o tratando temas que se discuten poco, con la reforma trans. Entonces, si hablamos de diversidad de culturas y saberes, también hay un tema de otro tipo de diversidades, ¿no? De un mundo moderno que se abren nuevos temas que antes no estaban planteados, ¿no? Estoy seguro que cuando Hugo Blanco era joven este tema ni siquiera estaba en la imaginación, ¿no? Porque cuando yo era joven ni siquiera estaba en la imaginación, ¿no? La posibilidad de una reforma trans o un derecho de personas transexuales o transgénero, ¿no? Pero ese es el mundo de hoy, en el cual hay, por decirlo así, nuevas diversidades que considerar y respetar, ¿no? Me parece que es parte de la discusión que uno puede tener respecto a cómo entendemos diversas visiones. Quiero terminar solo diciendo dos cosas, ¿no? Uno, creo que una cosa que me parece interesante de la historia de Hugo Blanco, el libro Blanco, es la historia, ¿no? La historia, creo que en dos o tres sentidos, ¿no? Uno, en la sorpresa que a muchos nos puede dar, de decir, es como, en verdad, en el Perú de los años 50 podían marcar a una persona con hierro caliente. Como a mí me sorprende, digamos, ¿no? Y yo tengo cierta idea de la tremenda explotación y servidumbre campesina que había en los 60s, y para la gran mayoría de jóvenes del Perú de hoy es como tan difícil de entender, no tan difícil de aceptar, como tan lejano, ¿no? Pero creo que hay una serie de temas históricos que se discuten en el Perú, como la reforma agraria, ¿no? Que lamentablemente los economistas lo discutamos como limitado a la economía, cuando claramente la reforma agraria era sobre todo un cambio político, ¿no? Entonces creo que ahí hay un tema de la historia que me parece importante, que me parece interesante además remarcar como la trayectoria de Hugo Blanco, ¿no? 82 años y manteniendo un mismo espíritu de lucha en una serie de sentidos, en otros un poco distintos, ¿no? Porque evidentemente también hay un cambio, ¿no? También Hugo Blanco no es el guerrillero de los años 60, ¿no? También la lucha por la reforma agraria, la lucha por la tierra es hoy distinta, la lucha por la reivindicación indígena es distinta, ¿no? Pero creo que también tiene un sentido de continuidad que me parece interesante. Y solo quiero terminar recordándole a Hugo algo que él tal vez no se acuerde, pero tal vez sí, que es que el año 79 Hugo Blanco vino a estas aulas universitarias a hacer una huelga de hambre, acompañado de Antonio Zapata, hoy profesor de la universidad, y a la cual nos sumamos a algunos estudiantes universitarios durante unos días. Y Hugo Blanco era, recuerdo bien, el más experimentado de lejos, ¿no? Todos los demás estamos ahí en nuestra primera huelga de hambre, ¿no? Y Hugo Blanco era como su octava huelga de hambre. Quédense echados en el colchón, no tienen que moverse para poder resistir más tiempo, ¿no? Desde luego un joven de 18 años, pues, quédense echado en el colchón, más tiempo sonaba como absolutamente imposible de realizar, ¿no? Pero creo que tal vez en la trayectoria de Hugo Blanco no recordará su paso, recordará un cierto paso por la Universidad Católica en una de las tantas huelgas de hambre que habrá hecho en su vida. Eso es todo, muchas gracias. Gracias. Ahora presentamos a Carlos Fernández, dirigente sindical desde 1965 y editor de Lucha Indígena. Perfecto. Primero agradeciéndole la invitación y hago extensivo el agradecimiento a los organizadores y a la concurrencia. Lo primero, antes de seguir en el uso de la palabra, han tocado algunos temas que me liberan ya de comentarlos, solamente
algunos muy puntuales. Cuando hablamos de Bagua, yo quiero recordar lo último que escuché de la responsabilidad. El ministro de Defensa era Antonio Flores Arauz, y le preguntaron que por qué tiene una base militar muy cerca, no fue en auxilio de los policías que los tenían secuestrados, entre comillas. Digo, están locos si todos los soldados son indígenas. Entonces ahí se iba a armar otra cosa mucho más grande, así que él decidió que murieran los policías y que el ejército no intervenía. Recién se lo sacaron y recién explicó así, y tiene razón, porque todos los soldados eran indígenas. Y yo no creo de que ellos hubieran ido a actuar contra sus hermanos indígenas por lo que explica el compañero de mí. En relación al libro, yo quiero comenzar diciendo que el libro es un encargo. El libro es un encargo de las mismas bases que pelearon con Hugo por la tierra, de los mismos que dijeron las luchas y le dijeron, bueno, Hugo, nadie se acuerda de nosotros, nadie se acuerda de los que hicimos esto. Entonces tú tienes la tarea de escribir lo que pasó acá para que los que vengan sepan cómo fue la cosa. Porque acá parece la cosa transversal. Usted le pregunta a cualquiera quién hizo la reforma agraria en el Perú y todos te dicen Velasco Alvarado. No hay uno que diga la comenzó Hugo Blanco. Entonces había el encargo de escribir sobre los hechos y los sucesos que pasaron en la pelea por la tierra, que era la más importante que hubo en la década, a partir de la década del 50. Pero ese encargo no es solamente de los campesinos que lucharon por la reforma agraria, es el encargo de muchos sectores sociales que pelean de una o de otra manera y que no tienen quienes escriban las cosas que hacen, no tienen quien les narre como tiene que ser. Entonces se lo dejamos al oficialismo y el oficialismo escribe lo que le da la gana en relación a esto. Entonces eso es una provocación que lanzo a los que se dedican a escribir a que también se acuerden que hay gente que lucha y que hay experiencias que dejan, que hay que transcribirlas. Por eso es que este libro se hizo por encargo, y Hugo lo dice bien en su presentación. Recibí el encargo de los compañeros. Yo no sé hasta dónde el libro es libro y hasta dónde Hugo es Hugo. Ahí hay una combinación de libro y Hugo, porque encuentra biografía, encuentra crónica, encuentra todo lo que puede haber, y encuentra el personaje central de todo esto, que él cuenta historia, y el personaje central del libro es Hugo Blanco. Entonces es difícil hablar del libro sin hablar de Hugo Blanco, es difícil hablar de Hugo Blanco sin hablar del libro. Entonces yo voy a ver qué cosa puedo, cómo hago para desenredar esta madeja. Hay gente que dice mejor las cosas que uno. Por ejemplo, José María Reas, cuando habla de Hugo Blanco, dice corazón de piedra y de paloma. Hugo Blanco, hermano mío, corazón de piedra y de paloma. Está diciendo dos cosas, el hombre fuerte y el hombre ultra sensible, que en algunos casos es piedra, es mole, y en otras tiene una sensibilidad humana increíble, como dedicar no sé cuántos años de su vida, al menos yo lo acompaño 50 años, no tanto como lo que tiene él. Lo conocí por los libros y lo conocí ya físicamente en el año 68. Pero el autor es eso. El juicio a Hugo Blanco nunca se ha escrito, tal como fue. Tal como fue. Porque es un ejemplo del comportamiento que tiene que tener uno que lucha al lado de su pueblo cuando lo está juzgando los mismos tipos que lo asesinan, los mismos tipos a quien han enfrentado. Entonces, el juicio in Tacna creo que es un tema para abordar. No porque nos guste recrear el pasado, sino no vamos a comprender el presente ni el futuro si olvidamos el pasado. Y entonces ese ejemplo de lo que fue el juicio, de lo que fue la solidaridad de los que habían luchado juntos, que la propia represión nos había separado durante 3 años para juntarlos para nuestro juicio,
pidiendo que se acusen unos a otros como condición para darle la libertad, y ellos dijeron no. Y probaron, al primer grito de tierra o muerte, todo el mundo contestó, y todos los 3 años de estar ablandando a los enjuiciados, a los campesinos enjuiciados, para que responsabilicen al comunista Hugo Blanco, que los había engañado porque ellos son indios analfabetos. Se pararon, tierra o muerte, todo el mundo contestó y se le acabó la maniobra. Un gesto de solidaridad increíble y reproducido cuando piden la pena de muerte. Hugo el de piedra le dice: la acepto, pero siempre y cuando quiero que usted me mate, que no manche con mi sangre las manos de otro hermano vestido de uniforme. Máteme usted, dice al general que lo juzgaba. Gesto de solidaridad de sus compañeros que lo están jugando. Al otro día siguiendo: un momentito, dice, si a Hugo Blanco le decretan la pena de muerte, también mátenos a nosotros, porque si juntos hemos peleado por la tierra, también queremos sufrir juntos las consecuencias de ese histórico combate. Mátenos también a nosotros. ¿Cuántos libros están reproducidos de esto, contando esa historia de los juicios de Tacna? En Tacna lo recuerda toda la gente. Lo recuerda toda la gente, y le voy a poner un ejemplo. En el José, cuando sacamos la más alta votación de la izquierda acá, en Tacna, donde no repartimos un volante, donde no teníamos un compañero, sacamos el 65% de los votos. Y no repartimos un volante. Pero era la memoria viva que tenía ese pueblo de algo que había pasado, que había presenciado, que había sido testigo de ese enjuiciamiento, y reivindicó la figura del hombre que lo estaban juzgando. Entonces el juicio de Tacna necesita que le encarguen a alguien investigarlo. De la cárcel de Hugo Blanco, bueno, yo lo visité en el Frontón en el año 68, y ahí repetidamente fui a verlo en algunas oportunidades. Y como anecdótico, ¿no?, el respeto que había de los presos comunes. Hoy día no podrían juntar los presos comunes con los políticos, a lo mejor se agarran a tiro o a cualquier cosa, pero en esa época no, había mucho respeto por el hombre que estaba preso por sus ideas, y la convivencia era así. Lo de Pucallpa también necesita un encargo ahí, ¿no? Como lo necesitaba agua, como necesita muchas cosas. Yo quiero contar un pequeño cuentito de un líder campesino que había en el Cusco, cuando todavía no venía o había comenzado la sindicalización, porque él era un dirigente sindical. Lo reprimieron de tal manera, le metieron tanta bala que lo dejaron inutilizado por completo en el sentido de su caminar y todo. Entonces quedó paralítico y con un hueco en la cabeza. Había un jovencito, un niño casi, que lo asistía. Como no podía movilizarse, no lo asistía. Resulta que ya con el tiempo ese niño va creciendo, y resulta también que el hombre ya inválido no podía morirse tan tranquilamente sin dejarle a alguien la posta. Entonces se saca el poncho, que era el símbolo, y le dice: este poncho ahora es tuyo y tú tienes que seguir dando la pelea que hemos iniciado por la tierra. Ese hombre, ese niño se llamaba Hugo Blanco, y que lo tomó cuando tendría escaso, es un capítulo pero él lo tiene en un cuento que se llama precisamente El Maestro. Dice: tú no podrás caminar, pero vas a caminar con mis pies. Ya no podrás esto, pero lo vas a ver con esto, y yo te llevaré donde necesitamos llevar, y vamos a pelear juntos, 2 en 1. Dice. Es una historia muy linda, que parece una fantasía, pero es parte de los hechos reales. Como es parte de los hechos reales, un centro que hay ahí en Quillabamba,
donde se reunieron todos los campesinos después que Hugo estaba preso ya, hicieron un juramento de sangre, donde todo el mundo se cortó parte de las venas y juntaron toda su sangre y dijeron: esta pelea tiene que continuar, y si hay que morir, moriremos. Cuando vayan por allá van a encontrar todavía la capillita donde están todos los nombres de los que hicieron el juramento de Sonso. ¿Cómo se llama? El juramento de mando. El juramento de mando. Fuimos por allá cuando Hugo cumplió los 80 años y llegamos en el preciso momento que en Mando habían niños del colegio de 8 o 9 años. Todos sabían de la existencia de Hugo, 8 o 9 años, porque los padres, por esa relación que tienen los indígenas, los nativos, los comuneros, van contándole las historias a los hijos. Por eso es que acá viene el problema de la lengua. Ante la falta de escritura, la lengua jeta, la comunicación boca a boca, es importante en ellos. Cuando hemos estado ahí, incluso vienen gente de la edad del Hugo con el nieto para que lo conozcan al Hugo. Este es el señor que tanto te ha hablado. Por último, le voy a contar una que ya pinta por completo lo que es Hugo Blanco y lo que representa. No lo que fue, lo que es hasta hoy. Lo que es hasta hoy. Mientras que había gente que acá estaba diciendo que con Humala llegaba la revolución, los trabajadores al poder y cosas por el estilo, y que le hacían mítines diciendo que era el presidente que cumplía, a los pocos días de gobierno vino la masacre de Bagua, de ¿cómo se llama?, de Conga. Era por agosto o septiembre del gobierno. Se hace un congreso de la Confederación Campesina del Perú. Invitan a que inaugure el congreso el ministro de Agricultura. Hugo Blanco había sido previamente nombrado presidente del congreso. Y él se baja de la mesa cuando viene el ministro y dice: no puedo estar en la misma mesa donde está sentado el que ha reprimido a los campesinos en Conga. Y se baja de la mesa. Y lo dejó al ministro ahí. Al final, él cierra el Congreso. Ahora viene el presidente de la República. Viene a cerrar con el mismo presidente que había ordenado la matanza de Conga. Hugo se para y dice: no puedo estar en la misma reunión con quien ha ordenado meter balas a los campesinos de Conga, y ya no se bajó de la mesa, sino se fue de la reunión. Esto lo pinta por completo el corazón de piedra de la que habla Hugo, José María Argueda, refiriéndose a Hugo. Y lo pinta de paloma también cuando siente la sensibilidad social de sus hermanos de lucha, los que corren inmediatamente a dar sus modestos aportes para ver cómo se puede ganar, cómo se puede organizar. La abnegación que tiene para juntarse con jóvenes y explicarles las cosas, la paciencia que tiene con todo el mundo, que lo ve como únicamente como una reliquia y no como una historia viviente, que falta escribir para tomarse la foto en cuanto meeting hay con él. Entonces tiene la paciencia del mundo, de ahí le sale lo de hierro, y de piedra y de paloma. Yo trabajo con Hugo Blanco desde el año 68. Hemos tenido distintas oportunidades de hacerlo en distintas organizaciones, distintas cosas. Hoy trabajamos en un periódico que se llama Lucha Indígena, que tiene todo un récord. Si usted le gustan los récords, vea a cuántos números o ejemplares llegaron los periódicos de alguna otra agrupación. Nosotros estamos ya en el 130 periódicos que salen regularmente todos los meses. Ya tenemos 12 años haciendo lucha indígena, y parece que hubiera sido ayer, y todavía tenemos ganas de seguir haciendo mucho más. Reitero el agradecimiento a la concurrencia, a la invitación, a los compañeros que han compartido la mesa con nosotros, y espero haber explicado algo de lo que significa para mí este libro. Este libro está
cruzado por la lucha del comienzo al final. Pero ese final también es relativo, que te está proponiendo nuevas luchas, esta vez con características distintas, pero no deja de luchar. Gracias. Yo solo quiero decir para terminar, en verdad, porque el tiempo nos gana, hemos empezado tarde, que estamos empezando el mes de la diversidad acá en la universidad. Un mes para justamente discutir sobre estas discordias históricas que hay en nuestro país porque no nos reconocemos como iguales, ¿cierto? Entonces hay un no reconocimiento. Como parte de este no reconocimiento, efectivamente surgen episodios como los de Largo, como los de Conga y muchos otros episodios que efectivamente nos hablan de esas múltiples discordias que hay en nuestro país. Frente a estas múltiples discordias, la Dirección Académica de Responsabilidad Social plantea una propuesta política, ética y además como parte de nuestra responsabilidad social, creemos que es el reconocimiento positivo de nuestras diversidades, que implica mirarnos, reconocernos, sentir nuestras diversidades, primero de manera personal, ¿cierto? Luego de manera colectiva, como universidad, como país, para que esas discordias no se conviertan en barreras que impiden convivir, barreras que impiden la ciudadanía plena para todos y todas, barreras que hacen que no nos reconozcamos en nuestras diversidades. Entonces, este mes efectivamente es un mes para pensarnos, es un mes para sentir, es un mes para conversar, y el libro de Hugo es un pretexto para hablar de eso, de nosotros los indios. Nosotros los indios cruzan muchas historias, cruzan luchas, y para nosotros efectivamente era como la posibilidad de empezar el mes haciendo el pago a la tierra y presentando el libro, porque creemos que parte de las discordias tiene que ver con este no reconocimiento. Entonces, desde la Dirección Académica de Responsabilidad Social solamente les quiero agradecer, no me voy a extender mucho más en mis palabras. Hay un compartir para seguir hablando, no tenemos más tiempo para hacer, nos hubiera gustado más una cosa más de diálogo abierto, pero el tiempo nos gana. Les invito por favor a compartir un brindis y a seguir conversando con Hugo. Muchas gracias, Hugo, por estar acá. Sí, un problema en tiempo.